Sí, ahora sí, Ale. ¿Sí? ¿Me estás escuchando? Ahora te estamos escuchando. A ver, repetimos Ok, entonces. Naciste el 27 de agosto de 1960, sí, en Capital 27. Federal. Y a los 23 años te enteraste que eras apropiada. Sí, en realidad fue un proceso, no es que me enteré de alguna manera específica, sino que yo a los 18 años, 19 años comencé a tener algo que después de mucho tiempo me enteré que eran ataques de pánico, porque en ese momento ni se hablaba del tema. Y yo no podía salir, cuando salía me descomponía, no sabía lo que me pasaba, bueno, me sentía como realmente desubicada en el mundo, ¿viste? Me parecía que estaba enloqueciendo, no sabía qué era lo que me estaba pasando, pero sabía que algo me pasaba. Ajá. Y bueno, después cuando ya estaba en la facultad, el padre de una amiga mía que era médico me dijo, bueno, si querés podemos hablar con tus padres y yo te puedo recomendar una terapeuta. Pero todo esto te No, pasaba sin que vos supieras por qué. no, yo no sabía nada, no Claro. sabía absolutamente nada. Entonces, lo que sí sabía, o sea, lo que sabemos todos, mis padres eran grandes, yo era hija única, siempre había buscado parecidos entre mis primos, viste, las cosas típicas que se repiten en todos los buscadores prácticamente, Claro. que te querés identificar, que querés buscar algo. Pero nada muy serio o que me pareciera a mí muy profundo, hasta que empezaron estos síntomas y hasta que empecé este diagnóstico terapéutico. Sí. Cuando terminó el diagnóstico terapéutico, la terapeuta me sentó y me dijo, bueno, te voy a decir lo que yo pienso sobre este diagnóstico. Me dijo, vos creés que sos adoptada. Y fue una bomba interior, porque realmente creo que yo siempre lo creí y que nunca me lo dije ni siquiera a mí misma. Pero Y no te lo entonces habías ella planteado como, siquiera. no, nunca jamás, no. Creo que ella fue la primera que lo puso en palabras, yo no me lo había dicho ni a mí. Y entonces, bueno, me pasé el resto de la sesión llorando, y como ella era muy freudiana, ni siquiera, ni siquiera me dijo una sola palabra, así que inundé el consultorio de llanto y me fui a mi casa como si me hubiera agarrado Mike Tyson y me hubiera noqueado. Y bueno, y ahí empezó otra historia en mi vida, porque realmente eso fue un shock muy fuerte, fue algo que realmente me despertó todo este sentimiento que yo evidentemente tenía y que no lo había podido exteriorizar de ninguna manera, que habían sido muchos años de silencio, de sospecha y de no poder ni siquiera ponerlo en palabras, ¿viste? Una sensación de mucha vulnerabilidad. Claro. ¿Y hablaste con tu Y papá a la vuelta de la psicóloga no, o no te para animaste? nada, no, establecí una estrategia, viste que yo soy muy racional, muy virginiana, y cuando volví dije, bueno, ¿ahora qué hago? Y me hice una lista de cosas que podía hacer, porque ahí tenía 21 años, ponele, Ajá. 22. Y entonces dije, bueno, lo primero que voy a hacer es ir a la casa de todos mis familiares, vecinos y amigos, y empezar a golpear las puertas. Que hoy realmente yo miro a esa casi niña y siento como una sensación de una gana terrible de abrazarla y de protegerla, ¿viste? Pues yo iba solita a tocar el timbre y me hacía todo un speech y digo, bueno, ahora le digo, bueno, yo creo que mis papás, ¿viste? Era como atormentador. Claro. Y sin embargo lo hice, y lo hice con amigos, con vecinos, con un montón de gente, pero bueno, eran los años fines de los 70, comienzo de los 80. Che, Ale, y cuando eh, hablaste con los vecinos, con tus amigos, ¿alguno te dijo, mira, yo pienso lo mismo que vos, o yo sí sé que no, vos no pertenecés, nadie, o todos se asombraron de lo que vos le estabas diciendo? nadie, todo el mundo ponía cara de asombro, evidentemente había un gran pacto de silencio, todo el mundo ponía cara de asombro y una sola persona del entorno cercano mío, que era como una sobrina postiza, digamos, de la familia, que era una vecina, la hija de unos vecinos, cuando le dije esto se puso a llorar. Y cuando ella rompió en llanto, yo dije, bueno, ok, voy por el buen camino. ¿Viste? Claro. Como que sentí que no Te, me lo con- podía decir, te contestó pero de que alguna sí lo manera. sabía. Claro. Sí,
Claro. Yo sentí eso. Y bueno, y eso me dio fuerza para seguir y seguir y seguir hasta que logré finalmente que mi madrina de bautismo, que era, en realidad era un matrimonio que era amigo de mis padres y que los dos eran mis padrinos, mi madrina en un momento se dio cuenta que lo que yo le decía era grave. O sea, que yo me sentía mal físicamente, que me sentía mal emocionalmente. No podía seguir viviendo así y que realmente necesitaba que alguien me descomprimiera esta presión que tenía, porque sentía que me iba a volver loca, ¿entendés? Claro. Y bueno, ella finalmente aflojó y un día me dijo, sí, bueno, no sos hija de tus padres. Y ahí empezó otra historia nueva, otra etapa nueva de la historia, en donde yo quería saber qué era lo que había pasado, cómo había sido esa adopción, si era una adopción, porque en ese momento no hablábamos de apropiación. Entonces, lo único que yo sabía era que tenía un acta de nacimiento en donde figuraban como padres míos estos padres, que habían sido mis padres toda mi vida, pero que ahora yo me enteraba que no eran mis padres biológicos. Pero con ellos no te animabas a hablar. Nada, nada. ¿Y te animaste No alguna me vez? animaba a hablar. Mira, con mi mamá lo que hacía, después yo fui entendiendo, por supuesto, a medida que pasan los años. Fíjate que tengo como 40 años de búsqueda ya. Y en la medida que pasan los años uno comienza a comprender y se pone en otros lugares en la vida, ¿no? Y va pudiendo tener cierta empatía con estos distintos roles que cada uno jugó en esta historia. Uh-huh. Mi madre, de crianza, había sido criada. Como hablábamos recién del tema de los árboles y de la sanación del árbol genealógico, ¿no? Ella de alguna manera no pudo resolver su historia, porque ella tenía vergüenza de decir que sus padres eran desconocidos. O sea, tu mamá también había padecido lo mismo que vos. Exacto, mi madre de crianza tomó nombre y apellido cuando se casó con mi papá a los 18 años. Ajá. Ella no tenía ni documentos. Por supuesto, cuando vos tenés 15 años, 20 años, no entendés eso, o sea, no estás en la metafísica, ¿viste? La espiritualidad, la cuestión. Yo lo único que sabía era que me habían mentido. Y eso era como una herida súper profunda, pero por otro lado, sentía un amor profundo, y lo sigo sintiendo por mis viejos, porque realmente fueron para mí mis viejos, y amorosos, generosos, creativos. Yo nunca, en ningún momento en mi crianza, sentí nada negativo de parte de ellos hacia mí. Uh-huh. Entonces, era muy difícil lograr ese equilibrio y decir, bueno, ¿qué hago? Si yo hablo con ellos, ¿los lastimo? ¿Los hiero? ¿Pueden Claro. interpretar que yo me puedo ir, por ejemplo? Vos, Alejandra, de lo que yo interpreto, te sentías muy amada por tus padres, pero por ahí no había el espacio para hablar, ¿no? No había espacio porque había también una distancia generacional que obviamente hacía mella en la relación. Por ahí vos, viste, si tenés un padre, una madre, una generación de diferencia, no es lo mismo que 2 generaciones de diferencia. Sí. ¿Y ellos no veían tu angustia? No, yo creo que no la veían, o probablemente también había una mezcla de como decían ustedes antes, de culpa de parte de ellos. Aunque esta situación de la adopción, y la sigo llamando adopción por lo que se decía en esa época, ¿no? No por lo que sabemos que ahora no fue una adopción y que fue una apropiación, tenía como buena prensa, ¿no? O sea, como claro, sacar a un niño de una situación de vulnerabilidad, cualquiera fuera la situación, siempre fue muy bien visto. Y por eso también hay un pacto de silencio que se da implícitamente entre los vecinos, por ejemplo, del barrio, que no tienen por qué mantener ese silencio, y sin embargo lo hacían. Uh-huh. Y yo creo que lo hacían porque también dentro de los usos y costumbres de ese momento, como rescatar a un niño de alguna situación vulnerable era muy honorable.
Ahora, qué raro A que ver. tu mamá, habiendo padecido lo mismo, no habiendo conocido ella su origen, no se haya puesto en tu lugar nunca y te haya dicho, mira, Ale, las cosas son así. Yo creo que no pudieron, Marce, yo creo que no pudieron. Creo que no tenían las herramientas para hacerlo, ¿viste? Porque de hecho cuando después yo hablé con ellos, cuando ya finalmente me animé y los senté, y mi padre, que era con el que yo no quería hablar porque como yo lo adoraba, sentía que lo iba a matar de una puñalada, fue al revés. Después de un año y pico de terapia me animé a hablar primero con él, y efectivamente él fue el más práctico, y la llamó a mi mamá y la sentó, y realmente cuando hablamos yo sentí que ellos se quedaron mal, Entre a pesar ellos, de que ellos, no, y conmigo, con vos. es decir, se quedaron tristes, ¿entendés? Se quedaron como diciendo, uy, no sé. Se quedaron afectados, claro. Claro, como, ¿qué hicimos y ahora cómo lo arreglamos? ¿Entendés? ¿Y qué te Eh, contaron ellos? no, nada, nada. Nada. O sea, lo mismo que típicamente te cuentan, que ellos me fueron a buscar un lugar, que no quisieron saber quién era mi madre, y que nada, no sabían nada más. E incluso mi mamá en un momento dijo, tu mamá se murió en el parto, cosa que yo no le creí. Ajá. Y yo sentí de parte de ella que fue como un último manotazo de ahogado, ¿viste? Como una cosa, no de maldad, pero como de Claro, de querer salvar la despistarte. situación. Y de Sí. despistarte quizás. Sí, y no sé, de protegerme o de protegerse ella de que Claro. yo me fuera, de que me enojara, que los abandonara, no sé. Supongo que también ellos lo deben haber vivido de una manera bastante dolorosa, pero no lo hablaban conmigo. Ujú. ¿Viste? A pesar de que ellos eran muy sensibles, mi padre era artista plástico, mi mamá era una persona muy cálida y muy solidaria, pero como que no podían entrar en ese terreno, ¿entendés? No podían hablar de eso. ¿Vos sentías que ellos sabían más de lo que te estaban contando? Sí, sí. Yo sentía que sabía más porque cuando yo le pregunté a mi papá dónde habían ido a buscarme, me dijo a un lugar en el centro. Claro. O sea, yo te creo que si vos te fuiste a comprar una bujía, no te acuerdas si eran Corrientes y, y Esmeralda, Claro, en Warners. pero si fuiste a buscar a tu única hija a un lugar, Claro. no es razonable que no te acuerdes dónde la fuiste a buscar. Sí, claro. ¿Entendés? Che, Ale, y después en el tiempo, ¿pudiste establecer algo de tu búsqueda o nada? Cero. Mira, tengo anécdotas muy, muy, muy terribles y otras muy graciosas de la búsqueda, pero yo nunca paré de buscar. Aún antes de hablar con ellos, yo ya había arrancado con la búsqueda y empezar a ir al registro civil, a pedir el certificado de nacimiento, me informaba de todas las cosas que podía hacer, de las que no podía hacer. Yo estaba estudiando informática, así que, digamos, todo el tema de meterme en una base de datos, de ver a ver qué podía investigar, lo hacía. Y bueno, nada, viste, no paraba. Pero todo ese periodo, desde que hablé con ellos hasta que nace mi primer hija en el 95, fue un periodo de angustia, pero terrible. O sea, yo tuve todas las fobias que te puedas imaginar, hice todas las terapias que te puedas imaginar. Hacía terapia, tomaba flores de Bach, hacía yoga, no sé, todo lo que estaba a mi alcance lo hacía. ¿Qué edad sentía tenían que tus viejos necesitaba. cuando vos naciste, Ale? Mi mamá tenía 45 y mi papá 53. Claro. Eso me imagino te llamó la atención en algún momento, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. Claro. Y yo de chiquita, viste, era la típica niña que se metía en los placares y buscaba papeles y los leía. Sí, igual que yo. Y una anécdota graciosa es que
yo me sabía la dirección del acta de nacimiento de memoria. Dice Uruguay 1028, Uruguay 1028. Y no sé, a los 25, 26 años yo estaba trabajando y una compañera mía, yo todo el tiempo pensé siempre que esa dirección era la dirección del registro civil, de pura inocencia o de negadora, no sé. Y una compañera mía del trabajo, Cecilia, me dice un día, dice, no, pero vale, Uruguay 1028 es Uruguay y Santa Fe. Y yo dije, ay, tenés razón, entonces ¿dónde nací? Yo, ¿qué es Uruguay 1028? Y entonces se me ocurrió buscar el nombre de la partera en la guía de teléfono. Estoy hablando de las guías de teléfono, chicos, los jóvenes, por favor, no se espanten. Las guías de teléfono de las páginas amarillas, y dije, la voy a buscar al nombre de la partera, Luisa Ávila. Y la encontré, cosa que era, digamos, como muy insólito, porque no sé si se acuerdan, pero en las guías casi todos los teléfonos estaban a nombre de los hombres. Claro. Y este estaba en nombre de ella. Y llamo por teléfono desde la oficina y me dicen, sí, buenas tardes, consultorio. Y imagínate, yo dije, ¿qué hago? Y le digo, sí, la doctora está atendiendo. Sí, dice, si quiero un turno, tengo para la semana que viene, el lunes, tal hora. Le digo, bueno, yo estaba pálida, a punto de desmayarme en la oficina, ¿entendés? Y a la semana siguiente la fui a conocer. Y nada, efectivamente, digamos, era el consultorio de ella. Era un consultorio que está a 2 cuadras del registro civil de acá de Capital. Y la mujer cuando me vio entrar, y yo le dije, bueno, quiero saber si usted tiene algo que ver con esto, esta partida es falsa. Y la mujer me miró y casi se desmaya. Pero bueno, haciéndolo corto el tema, ella no me dijo nada, me dijo que no sabía, que bueno, que sí, que era la firma de ella, pero que ella no podía recordar toda la gente que había nacido. Bueno, yo también estaba muy vulnerable, muy asustada, no sabía muy bien qué hacer con esa información, pero bueno, 2 veces la vi, 2 veces la enfrenté con ese poquito coraje que me quedaba cuando llegaba ahí, y nada, después de un tiempo la dejé de ver, como hacemos a veces, viste, que nos tomamos un tiempo para pensar qué hicimos, y después ella se fue del país, porque era paraguaya. ¿Y hoy con el tiempo te arrepentís de no haber de haber insistido más con tus papás, con la partera, con familiares que ya no están? No, la verdad que no. ¿Sabes qué? Creo que ninguno de ellos me hubiera dado ninguna información. Creo que todas estas redes actúan con una inteligencia que está implícita, digamos, incluyo también a mis padres que cayeron. Yo entiendo que cayeron en este tipo de metodología porque era lo más sencillo, era lo que se hacía. Y realmente es un delito, pero bueno, en ese momento, repito, estaba calificado como algo que siempre era como un acto de buena leche, claro. Sí, bueno, lo hablamos siempre acá con los chicos que, como vos, como yo, que hemos tenido oportunidad de hablar con la partera. Las parteras siempre creían de que eran dioses, que ellas te habían dado la vida, ¿viste? Que ¿cómo le ibas a ir a reclamar algo si gracias a ella estábamos con vida? Sí, sí. Es importante acá, creo que para la gente que por ahí no está en el tema, comentar que estas redes siguen existiendo, que las redes están formadas muchas veces incluso por asistentes sociales, por médicos, por parteras, y que a veces hacen como un trabajo fino con jóvenes, con adolescentes, para que entreguen un niño. Por supuesto que hay una variedad infinita de situaciones que se pueden dar, pero esto sigue existiendo y la venta de niños sigue existiendo. Y eso es lo que nosotros queremos que se detenga de alguna manera, Lo que pasa es que eso no va a pasar, Ale, si no hay una voluntad política de terminar
con la trata de personas, ¿me entendés? Y hay tanta gente, como bien decís vos, involucrada en esto, sobre todo del Poder Judicial y del Poder Político, que es muy difícil de que se termine, porque sería Sí, fácil, pero sería ¿sabes qué fácil. pasa, Marce? Yo trato de pensar que no toda la responsabilidad está afuera, que también cada uno de nosotros puede tomar una decisión y puede decir, no, yo no compro chicos, Eso me parece. ¿entendés? Que es Me parece importante que trabajar sobre las personas que hoy ya tienen más información de que está mal y que en algún segundo exactamente, porque mis se padres, detengan. claro, si vos me preguntás por mis padres y me decís, mis padres eran unos jodidos, no, la verdad que no, la verdad que eran re buena gente, súper solidarios. Mi viejo tenía anécdotas, no sé, de irse a San Juan, el terremoto de San Juan, sin tener ningún pariente en San Juan, a ayudar a la gente, ¿entendés? Entonces, no Bueno, es pero gente eso es jodida. justamente lo que no se entiende, esa Bueno, no se dualidad. entiende. Bueno, ¿sabés qué pasa? Que yo creo que a veces, por supuesto, todos podemos cometer errores en la vida. Eh, a veces esos errores están movidos por deseos muy fuertes. Yo leyendo una vez a Jung que hablaba sobre el tema de la adopción, no de la apropiación, sino específicamente de la adopción. Incluso en ese caso él decía que si un niño pierde su vínculo primario con su madre o con su padre, lo importante es que primero vaya a su familia, materna o paterna, para conservar sus saberes, digamos, familiares. En segundo lugar, el Estado, el Estado de otro país, ¿no? Ujú. Y en tercer lugar, una familia adoptiva, no biológica, pero que lo haga por el niño. Y ahí es donde creo que también se juntan un montón de situaciones que uno dice, ¿puedo juzgar esa situación? No sé si ellos lo hicieron por mí, lo hicieron por ellos. No, y lo que vos Entonces, decís, Alejandra, en esto yo coincido mucho en que todos los conceptos, o la gran mayoría de ellos, se, se construyen justamente, y voy a ser redundante en las palabras, en un proceso de construcción social. ¿Qué quiere decir? Que se basan en acuerdos sociales. Y, por ejemplo, que está relacionado y no, en otras épocas quedar embarazada fuera del matrimonio era un espanto y hoy no significa absolutamente nada, digamos, es más. totalmente, Y totalmente. realmente hoy que alguien te diga, no, estoy angustiadísima y esa angustia me puede llevar a mentir o lo que fuere, hoy nadie diría que eso es posible o es real, pero muchas mujeres en los años 60 o en los años 70 o lo que fuere, vivieron eso con una vergüenza que hoy la sociedad no avala. Sí, 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 por eso te digo, todo cambia, también uno va cambiando en el tiempo. Yo no pensaba lo mismo a los 20 años que a los 30, que a los 50, y también es cierto, como decía la semana pasada, creo que era Silvia, el nacimiento de los hijos también es un shock. Por Claro, supuesto. absoluto. El vínculo con los hijos es algo súper fuerte. El embarazo. Yo tengo dos hijos, Miranda de 25 y Dante de 20. Si yo pongo 3 fotos, mía de bebé, de Dante y de Miranda, somos los 3 exactamente iguales. Bueno, te pasó como a mí. La primera vez que te viste parecido a alguien, lo viste en tus hijos. Sí, pero son iguales, Merce, son exactamente iguales. Las fotos, los chicos, las de ellos dos bebés se confunden. Claro. Y todo el mundo las confunde con mis fotos. Por eso también yo soy bastante ya ahora fanática de la genética y me encanta y siento que es como un regalo de alguna manera. Pero te cambia un montón la maternidad porque cuando yo escuché los latidos de Miranda dentro de mi panza dije, no. Esta mujer no puede haberme dejado como si nada, ¿entendés? Bueno, la Silvi contó lo mismo el miércoles, que ella vivió enojada con su mamá
hasta que tuvo su hijo y entendió de que no había ninguna chance que la madre la haya abandonado. Sí, no. Te digo más, por ahí uno puede sentir, yo siempre digo que tengo en la cabeza 1.000.000 de madres posibles, ¿no? Siempre me voy imaginando alguna y algunas las plasmo escribiendo o escribiendo una canción o haciendo algo, pero yo tuve la experiencia de ir en algún momento a la maternidad Sardá a pedir que me abrieran los libros de agosto de 1960. Cuando yo llegué a la entrada, me dijeron si podía esperar un minutito que alguien del archivo me iba a venir a buscar. Y cuando estaba parada ahí esperando, veía a las mamás saliendo con los bebés en brazos y de pronto sentí como que veía a mi mamá sin tenerme a mí en brazos, irse sola de la maternidad a su casa. Y te juro que sentí que me moría. Me tuvieron que hacer pasar a una sala, me sentaron, me dieron agua. Yo no creo que ninguna madre pueda dar un hijo sin sentir el desgarro y el dolor que nosotros también sentimos a veces cuando pensamos que estamos en el lugar inadecuado, que alguien nos separó de esa relación que teníamos, de la que tuvimos durante 9 meses. Me sentí como muy... empaticé mucho con ella, ¿entendés? Sí, claro que te entiendo, Ale. ¿Cómo no te voy a entender? Todos de alguna manera siempre tratamos de armar esta historia lo más sano posible para nosotros y para la gente que buscamos también. Sí. Imagínate que nosotros acá no hace mucho hablamos con una mamá en un reencuentro y esta mamá nos contaba de que el día que le quitaron a su hija, que le hicieron firmar un papel sin que ella supiera que la estaba entregando a la hija, y se fue con las manos vacías, volvió a su pueblo y se tiró en un campo a dejarse morir. Si no le encuentra a la gente que estaba ahí tirada, la idea de ella era morirse, no podía entender que le hayan quitado a su hija. Y bueno, viste, uno cuando escucha esas cosas vos entendés que a lo mejor a mi mamá, a tu mamá le pudo haber pasado lo mismo y bueno. Y esto de que en tu historia y en la historia de tanta gente hay tanto silencio, hay no palabras, y cuando no hay palabras, a veces el cuerpo habla. Y digo, claro, en esto el embarazo es todo un cuerpo que habla, y yo estoy segura de que estas sensaciones tuyas cuando estabas en la maternidad son reales. Probablemente no le conociste a tu mamá, pero sí compartieron ambas el desgarro de la separación. Obviamente que y es una información que a vos te llega no desde la mente, sino desde el cuerpo, con toda su sabiduría. Che, Gorriti, ¿cómo estás con el family? ¿Sigo siendo tu mejor primo o ya encontraste uno mejor que yo? No, tengo otros mejores, lamento informarte. Pero bueno, hasta acá llegamos, entonces gracias. Entonces poneme la música, ¿no, David? Terminó el programa. No, es una maravilla lo del test de ADN. También dentro de los distintos grupos de buscadores, viste, cuando empezó el tema de Facebook y todas las redes, como que empezaron un montón de buscadores también a tomar partido de por sí el ADN, no el ADN, los miedos de la información genética en una base de datos. Bueno, yo la verdad... ¿Cómo necesitaríamos que nos abran el Banco Nacional de Datos Genéticos, no? Sí, lo necesitaríamos, pero la verdad yo creo que también me pasa a mí que necesito acción, ¿viste? Que necesito como no estar esperando que los otros hagan cosas, porque yo me doy cuenta que los otros hacen lo que les conviene y lo que no les conviene no los hacen. Claro. Incluso entre nosotros los buscadores, creo que nosotros tampoco nos terminamos de poner de acuerdo y algunos egos se exaltan más que otros y entonces, bueno, se desnivela un poco la cosa. Y es muy difícil ponerse todos de acuerdo porque somos un grupo humano como cualquier otro.
Estás muy conciliadora, Goicoechea. ¿Qué te pasó en estos últimos años? Yo soy conciliadora. Yo no me peleo con nadie. Viste que yo voy evitando todos los quilombos que, que se arman entre los buscadores, yo los voy evitando. En realidad, mi objetivo siempre fue armar una ONG y tener una base de datos para colaborar con las búsquedas. Que hasta ahora, viste, siempre con algún traspié, que lo legal, que esto, que lo otro, pero creo que este año finalmente lo voy a poder poner en marcha. Pero si tenés la Fundación Buscando el Origen, ¿por qué no trabajas con nosotros? Si ya está bueno, hecho, no sé, tenemos que hablar después con la producción. Bueno. Ale, mira, hay muchísima gente que te manda mucho cariño, muchos amigos tuyos conectados, viste, que te están meta a escribir, después ya lo vas a ver tranquila ahí, Gaby Mellón. Bueno. Hay una chica que ha escrito como 14, 15, vamos Ale, Gabriela Rusek, ella. Ay, sí, un amor. Gustavo Fernández, bueno, un montón de gente que te está escribiendo y mandándote cariño. Así que te iba a decir un montón de cosas lindas, pero como tenés otros primos mejores que yo, que te los digan ellos. Entonces, no seas malo, no seas malo, decime todo lo lindo. ¿Cuándo vas a venir a Córdoba? Ay, en cuanto me dejen. Vos sabés que Córdoba es un lugar especial para mí en el mundo. Con esto del ADN yo tengo como dos confirmaciones maravillosas. Una es que tengo genes cubanos, que eso fue para mí como lo máximo de la alegría. ¿Eso te salió en el family que tenés origen cubano? Sí, tengo tatarabuelo y bisabuelo cubano. Pero tu mayor porcentaje de tu cadena genética, ¿de dónde viene? De España. Tengo 70% península ibérica. Igual que yo, por eso somos 30% sí, nativo americano. Ah, bueno, estamos iguales, chiquita. Sí, como una indiecita española soy, sí. Claro. Como tantos de nosotros. Sí. Como tantos de nosotros. Yo tengo 77% de la península ibérica y el resto todo de Norteamérica. La verdad que es un flash porque cuando vos no sabés nada de vos mismo y como muchos de nosotros decimos, hemos padecido de que vas al médico y te dice antecedentes genéticos, me mato, lo mato o le digo una mentira. Sí, embole. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabe? Y no, porque... Y más ahora que estamos entrando en el grupo de riesgo, ahora estamos entrando en el grupo de riesgo y nos empiezan a preguntar cada rato los médicos. Claro. Bueno, te pasan esas cosas que son realmente, bueno, al principio eran como molestas, ahora ya no me importan nada, pero con el ADN tenés una cantidad de información genética sobre eso y sobre las etnias y que la verdad que a mí me fascina y me paso muchísimas horas investigando. De hecho, encontré un par de tatarabuelos confirmados, que son estos que te digo, que él es de Galicia y ella es de Cuba, y todos sus hijos son cubanos, así que mi bisabuelo también es cubano. Y después tengo la rama materna, que es donde creo que estás vos incluido, que viene muy por el norte, por la zona de Catamarca, La Rioja, bueno, Córdoba también. Somos de la rama mitocondrial nosotros, entonces. También hay migrantes de Chile, de los hermanos chilenos. Ah, mira. Así que sí. Tenemos mucha gente de Chile escuchando en este momento. Che, Ale. Lo que pasa que viste que la migración fue así, como que fueron bajando y bueno, Costa Rica y después Perú, Chile. Bueno, cuando vengas a Córdoba me tenés que venir y enseñarme porque yo la verdad que no entiendo nada y te escucho a vos y me da mucha bronca ser tan analfabeto con ese tema y no entender nada. Ale, la verdad que te agradezco muchísimo el tiempo, te agradezco muchísimo todo lo que nos contaste en esa confianza con la que la contaste. Mandarte un beso enorme como siempre lo hago. Sabes que te aprecio mucho, que te quiero mucho. Gracias, y ojalá que pase esto pronto para poder vernos de nuevo. Y ojalá algún día venga con tus chicas a cantar acá a la radio. Pero como no, cuando quieran. Sí, acá les he estado contando yo a las chicas, acá a Geo, a la Yami, lo lindo que cantan. Muchas gracias. Ya vamos a ir a cantarte por ahí. Dale, Alita, te mando un beso enorme. Cuídate, ponete barbijo.
Lávate las manos. Bueno, dale, muchas gracias. Chao, Cariños gorda. para todos. Hasta Gracias luego. a todos. Buscando el origen donde